afortunados de estar aquí nuevamente compartiendo las buenas nuevas de nuestro Señor. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos para que sea el Espíritu Santo dirigiendo este tiempo, sea guiándonos, sea recordándonos su palabra? Señor, Padre Todopoderoso, en esta noche venimos delante de ti, dispuestos a aprender nuevamente de tu palabra. Señor, gracias Espíritu Santo porque eres nuestro maestro, nuestro guía. Gracias Señor porque no hay pierde en nuestro caminar cristiano, porque te tenemos a ti, tenemos la palabra profética más segura que es como una lámpara para nuestra vida, Señor. Gracias porque podemos entender tu palabra a través de su Santo Espíritu. Ilumínanos en esta noche, ayúdanos a que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones para el crecimiento y la edificación del pueblo. En el nombre de Jesús, amén y en el amén. Bueno, pues a lo largo de nuestras vidas tenemos la necesidad de estar aprendiendo cosas nuevas. Un recién casado tiene la necesidad de aprender a cocinar, o una recién casada. Tal vez a la primera no salen bien los platillos, les falta sal, les falta sazón, pero conforme va practicando, va perfeccionando en la parte de la cocina, ¿no? Tal vez tienes la necesidad de aprender un idioma. Por tu trabajo empiezas a tomar clases, empiezas a capacitarte para aprender este nuevo idioma. Vas al extranjero para perfeccionarlo, para poder pronunciar de la misma manera que lo hace un nativo de aquel país. O en esta pandemia muchos tuvimos que recurrir al home office y adquirir nuevas habilidades digitales para poder desempeñar nuestro trabajo. Tal vez recibimos cursos, recibimos capacitaciones y a la primera, a la segunda, a la tercera no lo pudimos lograr hasta que fue con la práctica que pudimos lograr y aprender algo nuevo en nuestra vida. Como consecuencia, llegar al dominio de tal habilidad o a la perfección de tal habilidad, al uso de tal habilidad. Pero ¿qué pasa en el ámbito espiritual? Nosotros en el ámbito espiritual somos santos de Dios porque hemos sido sellados por su Santo Espíritu y ahora somos apartados para Él. Pero ¿cómo podemos llegar a perfeccionar, a ser perfectos en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos llegar a la perfección de los santos? Y precisamente titulé esta enseñanza, la perfección de los santos. ¿Cómo podemos llegar a la perfección? Acompáñame al libro de Efesios capítulo 4, verso del 11 al 16. Abre tu Biblia en Efesios 4, del 11 al 16. Vamos a dar lectura y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a ir desmenuzando este pasaje a lo largo de este estudio, pero la enseñanza principal a lo que yo te quiero llevar en esta noche es la importancia de llegar a esa perfección de los santos.
En el Sermón del Monte Jesús dijo lo que podría ser una declaración impactante en nuestra vida. Fíjate lo que menciona, dijo: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios pide al pueblo judío, vemos a lo largo del Antiguo Testamento, ciertos principios que lo llevan a la perfección. Si tú lees el libro de Éxodo, de Deuteronomio, la restauración de la ley, vemos muchos principios que Dios pide al pueblo judío para llevarlo precisamente a la perfección. Nosotros, como pueblo adquirido por Dios, nosotros como pueblo adoptado por el sacrificio de Cristo, de igual manera somos llamados a dicha perfección. Este es una gran declaración de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que seamos perfectos. La perfección de los santos entonces es parte fundamental del plan de Dios en nuestras vidas. Así es, llegar a la perfección es parte del plan divino que tiene el Señor para ti y para mí. Déjame explicarte a qué se refiere con perfección, porque tal vez nosotros definamos la palabra perfección de diferente manera que la Biblia lo explica. Existen 3 tipos de perfección que la Biblia habla. La primera es la perfección posicional, es decir, la posición que Cristo te da al hacerte hijo. Ve lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 verso 6. Dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es decir, a los creyentes. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú lo recibes posicionalmente delante de Dios por medio de la salvación, te haces perfecto a la vista de Dios. Eres perfecto en Cristo. Porque Dios ya no te ve a ti, ya ve a Cristo en ti. Y por eso tú tienes una posición de perfección delante de Dios. A pesar de tus debilidades, a pesar de tus defectos, tú eres perfecto a la vista de Dios por Cristo. Porque Cristo mora en ti. Ve lo que dice Colosenses 2:10, estamos completos en Él. Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Qué palabra tan estupenda, dice, con una sola ofrenda tú y yo hemos alcanzado esa perfección. Cuando el pecado es pagado y removido, cuando estaba como una barrera entre Dios y nosotros, viene Cristo y ahora esa barrera es rota y nosotros somos perfectos delante de Dios porque Dios ve a Cristo en ti. El segundo tipo de perfección es la perfección final, es decir, esta todavía no la hemos alcanzado y no la alcanzaremos siempre y cuando estemos en este mundo caído. Cuando hayamos abandonado este mundo, seremos perfectos, dice la palabra en Hebreos, refiriéndose a los salvos, a los conversos, a los que ya aceptaron a Cristo. En Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Llegaremos a la perfección cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando ya no estemos en este mundo corrupto, cuando este cuerpo corruptible se despoje y se vista de incorruptible, entonces llegaremos a la perfección delante de la presencia de nuestro Dios. A diferencia de la primer perfección que te explicaba, que ya tenemos en Cristo, la perfección final llegará cuando estemos delante de la presencia del Señor. Y la tercera perfección es la que experimentamos. La perfección experimental es aquella que como cristianos día a día debemos experimentar. Debemos llevar a la práctica mientras que venga el Señor Jesús a esta tierra.
El primer tipo de perfección, Cristo la ganó por ti y por mí. La final aún no llega, mientras que esta perfección experimental, nosotros, es nuestra responsabilidad trabajarla día a día. El apóstol Pablo hace énfasis en la carta a los Efesios, capítulo 4, dice, porque son precisamente los maestros, pastores, evangelistas, quienes nos van a llevar a experimentar dicha perfección de Dios. Y este tipo de perfección es lo que tiene que ver con el trabajo en la iglesia. La importancia, hermano, que asistas a los cursos de palabra de vida, que asistas a una casa de vida, que asistas a las reuniones de oración, que asistas a los seminarios de palabra de vida. Si vas empezando, que asistas a un alfa, todo eso te va a llevar a una perfección en Cristo, pero tienes que experimentarla día a día. Dios te ve perfecto porque Cristo está en ti. No seremos perfectos hasta que lleguemos hasta su presencia, pero sí podemos perfeccionarnos día a día llevando a cabo todas las prácticas que te acabo de mencionar. Ahora, ¿qué medios usa Dios para que llegues a dicha perfección? Dios utiliza diferentes medios que están escritos en su palabra para que tú y yo maduremos espiritualmente. Primeramente, Dios utiliza su Santo Espíritu, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Primeramente, si el Espíritu Santo mora en ti, Él es quien te va a dirigir día a día, quien te va a llevar a experiencias espirituales, sobrenaturales, y ahí tú vas a experimentar esa perfección en Dios. Otro medio que Dios utiliza para que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente es a través de pruebas. Ve lo que dice Santiago 1, del capítulo 2, verso 42, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falle cosa alguna. Del 15 de diciembre hasta apenas la semana pasada, fueron días difíciles en mi vida. Mi esposa y mis hijas se contagiaron de esta nueva enfermedad. Fueron momentos difíciles, momentos de angustia, de tribulación. Pero a través de estas semanas Dios me dio una enseñanza muy grande. Que todo esto es para que mi vida cristiana fuera perfeccionada a través de las pruebas. Para que mi esposa a través de esa enfermedad fuera perfeccionada su fe. Para que nuestro matrimonio en Cristo se fortaleciera y aún creciera más. Las pruebas también son útiles para perfeccionar a los santos. Las pruebas nos llevan también a la madurez espiritual y Dios nos manda estas pruebas para que nosotros crezcamos. Otro medio que Dios usa para que tú y yo crezcamos espiritualmente es su palabra. El apóstol Pedro nos compara como aquellos bebés ansiosos por la leche pura, no adulterada, que estemos día a día ansiosos por beberla. Tú y yo debemos estar ansiosos por beber esa leche espiritual, esa leche pura para poder crecer y madurar espiritualmente. Otro medio que Dios usa para que maduremos son a hombres que Él ha dotado de diferentes dones, habilidades, para que tú puedas crecer también en el Espíritu. Dios te ha dado dones a hombres y mujeres temerosas de Él en el cuerpo de Cristo en la iglesia, para que a través de ellos tu vida también sea edificada. Entonces, hermano, ¿qué es lo que te está impidiendo llegar
a la perfección. Puede ser que la perfección experimental estemos ahí fallando, porque la final no tenemos ninguna injerencia en ella, porque aún Dios no nos llama a su presencia. Dios te ve perfecto porque ve a Cristo en ti, pero ¿en qué estamos fallando para ser perfectos en la práctica? Es decir, tenemos la gran responsabilidad como cristianos de ver por nuestra madurez espiritual también. Medita en esta palabra. ¿Qué has hecho en estos días para crecer espiritualmente? ¿Qué pruebas Dios te ha mandado para perfeccionar tu fe? Y después de estas pruebas, ¿tu fe ha menguado? Es decir, ¿se ha debilitado o has permanecido firme en él? ¿Cuánta leche pura no adulterada has bebido últimamente? ¿Cuánto has leído la palabra? ¿Cuánto tiempo has estado en comunión con Dios? Haz un análisis de tu vida espiritual y examina qué tanto has crecido en estos últimos años. Puede que nos excusemos con frases de que, bueno, soy ser humano, no soy perfecto, así nací, así me moriré, así que aguántenme como soy, pero te rehusas a cambiar tu carácter, a cambiar tu forma de pensar, a cambiar tu forma de ser, cuando el Señor te ha dado medios para llegar a esa perfección. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Dónde está entonces las pruebas que tú has pasado, que Dios te ha mandado para estar firme? ¿Dónde están todos esos medios en tu vida por la cual Dios te ha permitido madurar? La importancia de la perfección de los santos se basa en Cristo, primeramente, y en los hombres que Él ha escogido para tu crecimiento. Parte de lo que dice el apóstol Pablo, después del versículo 11, dice, para que no seas como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, es decir, para que permanezcas firme. Sabes, hoy en día las redes sociales están bombardeando a millones de personas, de adolescentes y niños, con ideologías anticristianas, falsas enseñanzas que desvían a la gente de Dios. Y que si tú y yo no estamos firmes, incluso los mismos santos de Dios, el mismo pueblo adquirido por Dios, puede ser apartado de Él si nosotros nos mezclamos con el mundo. Si tú comienzas a empaparte de esas ideas, fácilmente puedes regresar a las cosas del mundo. No juguemos con nuestra santificación, ni dejemos de lado tampoco nuestra condición humana. Decir, soy suficientemente maduro para resistir tal tentación. Tal vez dices, llevo tantos años en el Evangelio, entonces puedo soportar dicha tentación. Puedo entrar un poco en las cosas del mundo y no me perderé. Amada familia en Cristo, no es así. No debemos coquetear con el mundo, ni debemos mezclarnos con el mundo, sino mantenernos firmes en Dios en todo momento. Dice el apóstol Pablo en Corintios, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú sientes que has llegado a tal madurez como hijo de Dios, qué bueno, gloria a Dios, pero cuida de no caer, cuida de no mezclarte en cosas que no le agradan a nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito de la perfección? Ya vimos que los hombres equipan a los santos por medio de sus dones, pero ¿quién debe de llevar a cabo este gran ministerio de la equipación de los santos dentro de la iglesia? Bueno, muchas personas piensan que los pastores y los líderes son los únicos responsables del crecimiento espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Déjame decirte que esto no es lo que enseña la Biblia.
Los hombres que han recibido los diferentes dones se deben encargar, sí, de enseñar la palabra de Dios y de perfeccionar a los santos, pero los santos que han recibido otros dones deben de encargarse también de servirse unos a otros, así llegar a ese perfecto orden y a la unidad en la fe como cuerpo de Cristo. Todos ustedes tienen un llamado y una forma de servir a Dios. Ve lo que dice Romanos, abre tu Biblia en Romanos 12, capítulo 12 del verso 1 en adelante, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si el de servicio, en servir; si el que enseña, enseñar; el que exhorta, en exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. Cada uno de los que están aquí presentes tienen uno de estos dones. Alguno, tal vez tengas más de uno o dos. Pero hermano, si llevas años en el Evangelio y aún no sabes cuál es tu don para ayudar a otros dentro de la iglesia, entonces pídele dirección y guía al Espíritu Santo que te ilumine y que te indique qué dones tienes para que comiences a trabajar en la obra misionera que Cristo nos encomendó hace más de 2000 años. ¿Sabes algo? Los dones que tú tienes no son para ti, son para los demás, son para la edificación de los demás. Simple y sencillamente observa a tu alrededor, en tu trabajo, con tus vecinos, en tu colonia. ¿Cuánta gente hay que necesita de Dios? ¿Cuánta gente hay que tiene hambre y sed de escuchar: Dios te ama, Dios está contigo, no estás solo, tal problema Dios te va a sacar, confía en Él? La gente necesita escuchar esas palabras. ¿Y quién se las va a decir si no somos tú y yo, la iglesia de Cristo? Es por eso que nuestra iglesia Camino de Vida, Dios ha puesto la visión de evangelizar al cercano, de ir por el que está más cerca de ti, por el que está más próximo a ti. Este 2022 tenemos que tener esto guardado en nuestro corazón. Es tiempo de accionar, es tiempo de evangelizar al que está cerca de ti. ¿Sabes? Hacerlo con gozo y amor tendrá mejores resultados. Al hacerlo por obligación, porque me lo dijo el líder, porque me lo dijo el pastor. No, hermano, hazlo con convicción, con amor y con tal propósito de decir: necesitamos almas para Cristo. Ya vimos los tipos de perfección, por qué debemos ser perfeccionados. Ahora, ¿qué nos debe motivar a los santos de Dios para ser perfectos? Tal vez cuando te casaste, empezaste a cocinar, viste recetas en YouTube, tu motivación era agradar a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Esa era tu motivación. Cuando aprendiste inglés, empezaste a tomar cursos, porque si tenías el TOEFL o el certificado que te pidieran, te iban a subir el sueldo. Bueno, esa era tu motivación, ¿no? El sueldo. Tal vez empezaste a usar Zoom, Meet, las redes, porque eso, tu motivación era ser competente en tu trabajo. Ahora, ¿cuál es tu motivación para llegar a la perfección en Cristo Jesús? O debería preguntar: ¿aún no estás motivado para llegar a esa perfección?
Aún Dios no te ha dado lo suficiente para que tú te motives, te levantes y digas, este año sí voy a evangelizar, este año sí le voy a hablar al cercano. ¿Cuál debe ser nuestra motivación? Bueno, la Escritura dice en Efesios 4, del 11 en adelante, que nuestra motivación debe ser llegar a la estatura de Cristo, varón perfecto. Y yo te pregunto, ¿tú tienes esa motivación en tu vida? ¿Tú día a día dices, ay, me levanté con unas ganas de ser como Cristo hoy? Hoy tengo un buen de ganas de parecerme a mi Señor, a mi Maestro y de imitarlo en este día. ¿Te paras con ese ánimo, con ese entusiasmo o simplemente lo dejas a un lado? Esa debe ser nuestra motivación principal, hermanos, llegar a esa estatura de nuestro Señor para que a través de eso la gente reconozca a su pueblo. ¿Cuántos en tu trabajo saben que eres cristiano? ¿Cuántos en tu colonia sabes que eres cristiano? ¿O prefieres dejarlo en incógnito para que nadie te juzgue, para que nadie te critique, en lugar de llevar la luz a las tinieblas? ¿Sabes? El libro de Hechos narra que la iglesia primitiva pasaba tanto tiempo con la gente predicando, compartiendo el pan, que allí en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos. Porque dicen, estos cuates se parecen tanto a Cristo que les vamos a llamar cristianos. Pero muchas veces nos da pena revelar nuestra verdadera identidad como cristiano por temor, por prejuicio, y preferimos participar en otras cosas que en lo que edifica. Nuestra motivación debe ser esa, hermanos, parecernos cada vez más a nuestro Señor. Mateo 5, 14 dice que tú y yo somos la luz en medio de la oscuridad y que no se debe de esconder la vela debajo del almud, sino ponerla sobre la mesa para que alumbre a las tinieblas. Tal vez te has preguntado, es que ¿cómo le voy a hablar a la gente de Jesús si tengo una vida llena de problemas? He cometido muchos errores. ¿Cómo le voy a hablar de Dios a la gente si mi vida es un desorden? Tal vez te preguntas eso. Pues te equivocas, hermano. Debemos compartirle al inconverso el amor de Dios. Porque si nos esperamos a que nuestra vida esté perfecta, esté en orden, pues jamás predicaste el Evangelio. Estamos en un proceso de perfección y maduración. Por último, ¿cuál es el resultado de ser perfeccionados en Cristo Jesús? Bueno, el primer resultado es que la iglesia llegue a tal unidad en la fe que seamos unidos, unificados, teniendo la misma visión y teniendo la misma meta para con nuestro Señor. Ese es el primer resultado de llegar a la maduración en Cristo. ¿Qué pasó con la iglesia de los Corintios? El apóstol Pablo se refería a ellos como bebés espirituales, porque constantemente en aquella iglesia había divisiones, había conflictos, había pleitos por la falta de madurez en aquella iglesia. Ve cómo se dirige Pablo a aquellos corintios, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Les pregunta, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Imagínate si viniera el apóstol Pablo a Camino de Vida, ¿cómo nos etiquetaría el apóstol? ¿Como una iglesia unida en la fe o como bebés espirituales? Aquella iglesia en Corinto las etiquetó como bebés espirituales. ¿Cómo estamos como iglesia?
Hermanos, si hay alguna división, diferencia entre nosotros como cuerpo de Cristo, no vamos a llegar a la unidad y a la fe que Él nos está demandando. Este es el resultado cuando falta la perfección de los santos, la madurez espiritual dentro de la iglesia. Pero te digo algo, hermano, estamos en el proceso. Parte de la visión de nuestra iglesia es quitar todo velo religioso y quitar toda religiosidad de nuestras vidas para así poder llegar a la unidad de la fe. ¿Sabes algo, hermano? Cuando he visto personas que vienen por primera vez a esta iglesia, inmediatamente queremos nosotros quitarles toda su religiosidad por nuestra fuerza. Y no debe ser así, hermano. Debe ser con amor, porque nosotros también pasamos por esa vela religiosa que teníamos. Y sobre todo con mansedumbre y con paciencia. Otro resultado de llegar a la perfección es llegar al conocimiento y crecimiento en Cristo Jesús para llegar a hablar palabras de amor en todo momento. ¿Sabes qué tantas palabras de amor salen de ti hacia tu prójimo? ¿Qué tantas palabras de Dios salen de ti a tu prójimo, a los más cercanos? Mientras más maduros estemos en la fe, mientras más hayamos experimentado esa perfección en Cristo, nuestra lengua va a hablar más amor, más misericordia, más perdón. Examinemos nuestros corazones. ¿Qué palabras ocupamos con los cercanos? ¿Cómo tratamos a la gente que está cerca de nosotros? ¿Cómo tratamos a nuestra familia? Eso es nuestro principal parámetro para medir nuestra madurez espiritual. Me puedes decir, hermano Pablo, pero todos maduramos de diferente manera. Sí. Todos crecemos de diferente manera. Sí. Todos crecemos, unos crecen antes, otros crecen después. Sí, ciertamente. Pero algo que debemos saber es que debemos experimentarlo constantemente. No podemos parar la perfección de los santos. Debemos seguir día a día perfeccionándonos. Yo no te veo estudiando inglés un mes y dejándolo 3 meses, porque pues si te preguntara cómo está tu inglés, pues si lo practicas un mes y 3 meses lo dejas de practicar, pues seguramente tu inglés no es muy bueno. O te podría decir de la misma manera, en la cocina, en la computación, en otros ámbitos seculares, si lo dejas de hacer, dejas de crecer. Por eso con esto quiero cerrar. No desistas en la perfección de los santos. Sí, vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche. No desistas, hermano, en la perfección. No dejes de crecer ni un día. Permanece firme en el Señor. ¿Sabes? Tú ya eres perfecto porque Dios ve a Cristo en ti. Pero no llegarás a la perfección hasta que llegues delante de su presencia. Eso será en el día final. Pero tu responsabilidad es practicar día a día la perfección de los santos. Tu motivación debe ser como Cristo, día a día, parecernos más a nuestro Señor. Ese debe ser nuestra principal motivación, parecernos a Cristo día a día. Padre, estamos agradecidos por tu palabra tan clara en esta noche.
Dios, amamos a tu iglesia, amamos aquello que Cristo ama. Él amó a la iglesia lo suficiente como para derramar su sangre por ella. Señor, la amamos igualmente y por eso queremos que la iglesia sea todo aquello que tú has querido que sea. Estamos alejados de la meta de la perfección, Señor, pero sí estamos ocupados en ella. Padre, perdónanos si hemos dejado. Perdónanos si nos hemos apartado por esta crisis, estas nuevas enfermedades. Perdónanos si no hemos confiado en ti, Señor. Padre, sabemos que no podemos hacer todo, pero sí podemos hacer todo bajo tu poder. Bajo tu poder, bajo tu protección, sí somos capaces de madurar, de crecer espiritualmente. Pero en nuestras fuerzas seguramente fallaremos. Señor, que tu iglesia, camino de vida, sea lo que tú quieres. Que se haga tu voluntad en nuestra iglesia, Señor. Manténnos humildes, no nos dejes caer en actitudes soberbias, como si lo supiéramos todo y no necesitáramos de algún hermano. Pon ese corazón nuevo en nosotros, Señor. Que en nuestro corazón haya humildad, mansedumbre, de que esta es la verdad. Que podamos hablar valientemente a aquellos que necesitan saber de ti, Señor. Que cada uno de nosotros seamos capaces de aceptar la responsabilidad que nos has dejado, que es madurar y crecer espiritualmente. Ayúdanos a seguir siendo fieles. Ayuda a los líderes, pastores, maestros, a seguir equipando a los santos, Señor. Y ayuda a los santos a servir unos a otros. Señor, ayúdanos a ser esos discipuladores fieles, pero también esos discípulos dispuestos a aprender, a escuchar, a recibir la instrucción de parte de ti, Señor. Oh Dios, oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y en el amén.